Muy buenas tardes, estimados colegas. Gracias por esperar estos minutos. En realidad tenemos que ya dar inicio a la sesión que estaba prevista el día de hoy. Bueno, voy a abrir mi cámara. Les quiero comentar que aún todavía sigo en descanso y bueno, voy a estar así 3 meses, ¿no? Ya tengo ya la respuesta de los médicos y bueno, pues habrá que trabajar de esta manera, ¿no? Felizmente con buen ánimo para que estos 3 meses en realidad no la pase mal. Y creo que durante este periodo vamos a tener que acompañarlos, ¿no? Por lo menos los días sábados desarrollando este curso. Entonces yo les voy a pedir mil disculpas que esté, digamos, en esta facha, pero es parte, digamos, de la situación en la cual me encuentro. Muchísimas gracias a todos los que están aquí, que han llegado muy temprano y bueno, por comprender esta situación. ¿Ok? Muchísimas gracias, Suelen, muchas gracias. Felizmente estamos bien. A ver, vamos a iniciar el desarrollo de esta sesión, como es usual, un poquito recordando aquello que nosotros hemos ido trabajando la anterior sesión, ¿no? Entonces, hemos ido enfatizando algunos temas la anterior sesión. Si me escuchan muy bien, por favor, escríbanme en el chat si se escucha bien, ¿sí? ¿Me oyen muy bien? Por favor, yo les voy a pedir que haya un retorno ahí. Excelente, gracias, muchas gracias, Suelen. Elizabeth, gracias. Mercedes, igualmente, gracias, si se escucha muy bien. ¿Cuál es el tema que hemos abordado? A ver, la anterior sesión. ¿Qué hemos hablado? ¿Acerca de qué hemos tratado, digamos, en esta sesión? Que lo desarrollamos hace dos semanas, ¿no? A ver, ¿cuál sería digamos, la temática? Pueden escribir ahí en el chat, ¿no? Muy bien, gracias, Cheryl, gracias, Oscar, muchísimas gracias. A ver, ¿cuáles fueron esos temas que hemos enfatizado la anterior sesión? La interculturalidad. Muy bien, Elizabeth, excelente, la interculturalidad. Hemos hablado de los enfoques de la educación básica alternativa, ¿ok? Muy bien, Cheryl, excelente, de los enfoques de la educación básica alternativa. Y hemos, digamos, trabajado deteniéndonos en uno de los enfoques que tiene que ver la interculturalidad. No hemos hablado de todos los enfoques porque hablar de cada uno de estos enfoques implicaría detenernos en cada una de las sesiones. Entonces, es un poco complicado. Muy bien, Suelen. También hemos hablado acerca de la política de EIT y de la política de EIB. Hay que diferenciar la EIB. Yo he estado escuchando los podcasts que han enviado algunos de ustedes y muchos no hablaban de la EIT, sino de la EIB. Entonces acá hay una gran diferencia. La educación intercultural es para todos y para todas, para todo el país. La educación intercultural es para todos, ¿no? Como se indica, digamos, en EIT. Pero la educación intercultural bilingüe, según, digamos, la norma que salió desde el Ministerio de Educación, la educación intercultural bilingüe, la EIB, es específico para aquellas poblaciones originarias que hablan una lengua diferente al castellano, ¿ok? Entonces, ahí, digamos, hay una gran diferencia. ¿Qué hablamos, no? La anterior sesión. Voy a pedir, por favor, a Meche que puedas apagar tu micro. Meche Aguilar, Mercedes, muchas gracias. Apagamos nuestros micros, por favor, muchas gracias. Miren, la anterior sesión, primero nos hemos ubicado en el marco de los enfoques de la educación básica alternativa. No se olviden que los enfoques son los lentes con el cual miramos la realidad, ¿sí? Si yo quiero ponerme los lentes de la interculturalidad, entonces voy a ver las cosas desde esa perspectiva intercultural, ¿ok? Entonces son lentes con el cual focalizamos y vemos, ¿no? De manera muy específica la realidad. Esos son los enfoques. Y hemos identificado 6 enfoques que tiene, en este caso, la educación básica alternativa, ¿ok? Y sí, así es, Mercedes, te escuché, tú hablaste de la EIB, es cierto. Y bueno, además de estos enfoques que hemos ido trabajando la anterior sesión, hemos hablado también acerca de la interculturalidad, un punto de partida para poder ser interculturales, un punto de partida
Primero es ser multicultural, ¿ok? ¿Qué es la multiculturalidad? La multiculturalidad tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad. Eso es ser multicultural. Cuando una persona es multicultural, reconoce que somos diversos culturalmente. Te reconozco. Sé que tú eres afroperuano, ¿no es cierto? Te reconozco, ¿no? Y te respeto, multicultural. Nos reconocemos y hay un respeto. Eso hablamos de, cuando hablamos de la multiculturalidad, es el reconocimiento de la diversidad cultural, ¿sí? Tú eres quechua, por eso me respondes en quechua, Ricky, Ari. Entonces, me respondes, entonces me doy cuenta que tú eres de este ámbito andino, te reconozco, hay una multiculturalidad. El punto de partida siempre va a ser la multiculturalidad. Por eso es que aquí en esta gráfica que la anterior sesión coloqué, el punto de partida siempre va a ser la multiculturalidad. Pero existe, lamentablemente, y creo que muy pocos, pero existe, personas que no reconocen la multiculturalidad, no reconocen la diversidad. Entonces, dentro de su mente está la homogeneidad, no la heterogeneidad, que son conceptos totalmente diferentes. Entonces, para ser interculturales, primero tenemos que reconocer que somos diversos culturalmente. Y eso significa ser multiculturales. Y como muchos explicaban en el podcast, la interculturalidad ya es la relación que va a existir entre las personas, el diálogo que va a existir entre las personas. Y eso va a tener que ver con muchos factores, ¿no? Que hemos ido nosotros trabajando. Va a tener que ver con establecer relaciones jerárquicas horizontales, ¿no? Reconocer a los demás, valorar a los demás y tener una convivencia, como también en el podcast, escuché en el podcast, donde la mayoría han resaltado que la interculturalidad se siembra en la convivencia. Y eso es cierto, en la convivencia. Tenemos que convivir de manera democrática, de manera horizontal, de manera saludable. La convivencia es fundamental. Entonces nosotros como maestros, cuando comenzamos a hablar de la interculturalidad, la primera pregunta que nos viene a la cabeza es, ¿cómo trabajo la interculturalidad en el aula? ¿Cómo trabajo la interculturalidad en el aula? Entonces, existe un proceso pedagógico, ¿no? Que tiene que ver con la interculturalidad, que se denomina el diálogo de saberes. Es decir, con nuestros estudiantes de la EVA, o los estudiantes de la EBE, o los estudiantes de la EBR, tenemos que trabajar el diálogo de saberes. El diálogo, el Iskay y Achay en quechua. Dos saberes, dos aprendizajes. El diálogo de saberes implica conocer, digamos, toda esa información que nos ofrece el método científico, la investigación científica, pero por otro lado también tenemos que ir recogiendo esos saberes que en realidad nos han dotado los pueblos originarios. Entonces hay dos tipos de saberes, saberes de los pueblos, saberes locales, pero saberes científicos. Hay dos tipos de saberes. Entonces, estos dos saberes tienen que dialogar y conviven estos dos saberes. Y miren, les comento, justamente para el tratamiento que yo estoy haciendo, estoy tomando, pues les decía, creo, la anterior clase, unos matecitos que se llaman suelda, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, pero tomo esa, digamos, es un mate que me va a ayudar a soldar el hueso y durante el día mi cola de caballo, ¿sí? Y también algunos emplastos digamos, de llantén. Esto tiene que ver con el conocimiento originario, con el conocimiento de nuestros ancestros. Por lo tanto, estos son saberes que se tienen que valorar. Además, que tengo que tomar pastillas, ¿no es cierto? Para la inflamación. Entonces, estos dos conocimientos, estos dos saberes tienen que dialogar. A eso se llama el diálogo de saberes. Entonces, el diálogo de saberes tiene que trabajarse en el aula, con los estudiantes, y se puede ir trabajando el diálogo de saberes desde distintas perspectivas. Y la vivenciación es un proceso pedagógico también muy importante, porque los estudiantes tienen que vivenciar la práctica intercultural, porque la interculturalidad no solo es discurso, es una práctica, ¿sí? Es una práctica, hay que vivenciarla, hay que vivirla, ¿sí? Hemos hablado entonces la anterior sesión de la diversidad como un problema,
pero también hemos hablado de la diversidad como una potencialidad, desde una mirada del círculo virtuoso. Y luego hemos cerrado hablando acerca de esta educación intercultural para todos, ¿sí? Que tiene, digamos, un trabajo fundamental, ¿no? Hay procesos claves en la EIT. Primero tenemos que afirmarnos, ¿sí? Reconocernos, identificarnos, de dónde venimos, ¿sí? ¿Cuál es nuestra matriz cultural? ¿De dónde te reconoces? ¿Sí? ¿De qué ámbito eres? ¿De qué terruño eres? ¿No? Entonces, eso implica conversar con nuestros padres, con nuestros abuelos, etcétera, y eso nos va a permitir afirmarnos, ¿no? Afirmar, valorarnos. Entonces, esto tiene que ver con la identidad, por ejemplo, la identidad cultural y con muchos valores, ¿no? Con el autoestima, ¿no? Con la autoafirmación, entre otros. Y a partir de esa autoafirmación, a partir de esa autoestima, a partir de esa identidad, recién puedo relacionarme con el otro. ¿Ok? Primero tengo que reconocer, primero tengo que quererme y a partir de ello me relaciono con el otro. Y me relaciono a partir de mis prácticas, de mis conocimientos, de mis saberes. Establezco el diálogo, ¿sí? Entonces ahí generamos un tercer espacio, recuerdan, ¿no? Un tercer espacio y promovemos ¿qué? El diálogo de saberes, el Iskai y Achai, ¿ok? El diálogo de saberes. Y finalmente esto termina en una convivencia armónica, donde tiene que haber respeto mutuo, valoración de nuestras prácticas culturales. No nos olvidemos que la cultura es no solamente un medio para transmitir nuestros saberes, nuestras historias, nuestras costumbres, nuestra religión, no solo es un medio para la transmisión de saberes, de conocimientos, la cultura. La cultura también es una forma de organización, porque gracias a la cultura las personas nos hemos organizado. Ahí está el Ayllu, ahí está la Minca, ¿sí? Ahí están los ronderos, es una forma de organización. Ahí está la iglesia, ahí está un gobierno, ahí está la alcaldía. Son formas de organización, ¿no? Entonces, la cultura es una forma de organización, no solamente es un medio de transmisión, ¿no es cierto? De costumbres, de tradiciones, de saberes, etcétera. Pero además de ser una forma de organización, también la cultura es una forma de creación. Creación, ¿por qué? Porque gracias a la cultura hemos creado la chaquitaglia. Gracias a la cultura hemos creado el pico, la pala, el tractor, la computadora, la ropa, el mouse, ¿no? Este lápiz digital. Mira, la cultura es una forma de creación. Entonces, acá viene el vínculo con el cual yo quiero establecer, porque hay una lectura que yo había invitado a algunos que puedan desarrollar, les he enviado unos anuarios, ¿sí? Me escuchan, ¿verdad? Están ahí al otro lado, les he enviado unos anuarios que titulan La cultura digital. Es decir, vamos a transitar ahora, vamos a transitar a otro tema, otro mundo, otra realidad, ¿ya? De la interculturalidad. Vamos a transitar por un momento, porque de eso se trata. El conocimiento, cuando uno lo transmite, tiene que ser complejo. Edgar Morin, cuando nos hablaba del pensamiento complejo, nos decía, hay que establecer relaciones de todo tipo, hay que establecer conexiones, articulaciones, concatenaciones. Dina, Condor Guamán, ¿puedes apagar tu micro, por favor? ¿Sí? Dina, ¿me escuchas? Entonces, eso es lo que nos decía Edgar Morin en el pensamiento complejo. Uno enseña para desarrollar el pensamiento complejo en sus estudiantes, porque los estudiantes tienen que tener la capacidad de articular los hemisferios. Entonces uno dice, uy, este profe ya se pasó del enfoque intercultural a la cultura digital. ¿Qué es eso? Justamente se trata de eso, desequilibrar a los estudiantes cuando uno quiere realmente tomar, digamos, ese entusiasmo, esa motivación para que aprendamos mutuamente, porque yo como maestro aprendo bastante, ¿verdad? Entonces, eso hemos hablado la anterior clase y qué bueno que me estén escuchando, me estén siguiendo. Yo aquí estoy observando, ¿no? De todas las personas que están al otro lado. Y bueno, no vamos a seguir hablando de los enfoques, vamos a un poco conversar acerca también de estos podcasts. He tenido la oportunidad de escuchar a 11 podcasts, a los 11 que están aquí, que hasta hace poco solamente han sido 11. ¿Ven acá? 11.
¿sí? Y me parece interesante la forma como ustedes presentan la interculturalidad. Es decir, lo plantean desde esa perspectiva del diálogo, de la convivencia, y por ahí alguien también habló de los espacios, ¿no? Porque yo les decía que la interculturalidad es el tercer espacio, ¿no? El tercer espacio. Nuestro espacio no es el mío, sino es un espacio que ambos construimos. Pero ese espacio que ambos construimos va a ser desde nuestra afirmación cultural. ¿Qué yo doy y qué tú das? Ambos tenemos que dar algo, ¿ok? ¿Y qué damos? Nuestra afirmación cultural. Sí, parte de mi afirmación. Así soy yo. Ese soy yo. Esta es mi esencia. ¿Cuál es tu esencia? Y ahí conviven en la esencia y hacen un tercer espacio, ¿no? Qué interesante. A ver, yo les voy a pedir en este momento que prendan vuestras cámaras. A ver, por un momento. A ver, vamos. Prendan vuestras cámaras. Mira, yo estoy así, pero me gustaría que prendan por un momento vuestras cámaras. Jesús, ¿cómo estás? Jesús, qué gusto. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar, a peinarse, está bien. Rodolfo, ¿qué tal? Hola, Cheryl, ¿cómo estás? Mercedes, ¿cómo estás, Mercedes? Darwin, qué gusto. Hermógenes. A ver, Elizabeth. Miren, una manera interesante de poder explicar también la interculturalidad, pero desde otra perspectiva. Yo les voy a hablar desde la pedagogía del amor, ¿ok? Desde la pedagogía, y esta es una dinámica. Ustedes van a decir, el amor es un yo, y quiero ver que ustedes toquen su corazón, ¿ok? Van a decir, el amor es un yo que busca un tú para ser un nosotros, ¿ok? ¿Se entiende? A ver, el amor es un yo que busca un tú para ser un nosotros. A ver, voy a yo a, digamos, tratar de escucharlos, prendan así todos sus micros, ya, de repente por ahí hay cierta bulla y seguro va a salir un sonido casi estridente, pero todos vamos a repetir, ¿ya? El amor es un yo que busca un tú para ser un nosotros. A ver, uno, dos, tres, vamos. El amor es El un amor yo yo que busca ser un tú para ser nosotros. Miren qué interesante, ¿eh? Ahora sí podemos apagar nuestros micros. Es que esto tiene que ver con la interculturalidad. Cuando yo digo el yo es reconocerme, valorarme, es mi afirmación. Claro, en el yo, si yo busco un tú, busco para establecer una relación, para establecer un diálogo, para establecer una convivencia, ¿no? Y el hacer un nosotros, ¿no? Ya significa que hacemos un equilibrio, ¿no? Estamos juntos, tenemos un sueño común, etcétera. Esta es una bonita, digamos, dinámica para poder ir entendiendo parte de estos enfoques que desde la EVA nosotros venimos promoviendo y que también desde el Ministerio de Educación se viene promoviendo. Entonces, eso, digamos, para que ustedes también lo trabajen ya con sus estudiantes. Esto del amor es un yo que busca un tú para ser un nosotros. En la práctica, es decir, de manera presencial, es interesante, ¿no? Poder, a partir de ello, establecer algún nivel de reflexión. Muy bien, ahí tenemos algunas exposiciones, ¿sí? Les hablaba de la cultura digital, y les he enviado algunos anuarios, espero que ustedes hayan leído algunas de las lecturas, ¿no? Porque en realidad son artículos de estos anuarios digitales, de la cultura digital. Se preguntarán, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque aquí hay mucha información que necesitamos conocer, ya que estamos viviendo, digamos, un cambio de la educación hacia la era digital con mayor fuerza. Hay la necesidad de ir, digamos, buscando información que nos ayude a innovar, ¿ya? Que nos ayude a innovar pedagógicamente. Miren, a nivel de la cultura digital, hay tres niveles, les comento, ¿no? Antes que Mercedes, ¿estás aquí, Mercedes? Sheila, a ver, Mercedes, ¿estás ahí? Mercedes Córdoba, ¿me escuchas, Mercedes? Sí, sí, profe. Excelente. Dentro de un momento nos compartes esas tensiones y tendencias en la cultura digital, ¿ok? Yo te voy a llamar Mercedes, ¿sí? Perfecto. Igual Sheila, ¿ya? Igual Lina, igual Carlos Linares, igual Ana Carpio y Darwin. Y luego vamos a invitar a Elizabeth, Vargas y Cheryl
para que, bueno, a partir de todo lo que han ellos explicado, en 3 minutos, no tienen mucho tiempo, es decir, no necesitan presentar un PowerPoint, ¿no? Es contarnos, cuéntenos, ¿no? ¿De qué trata la lectura? Entonces, Elizabeth y Cheryl van a hacer un breve resumen, ¿no? Del tema de la cultura digital. Pero quiero comenzar iniciando lo siguiente, ¿no? La cultura digital tiene 3 niveles a nivel pedagógico, ¿sí? Y se trabaja desde la alfabetización digital, que es un enfoque, la alfabetización digital. Pero la alfabetización digital es un proceso básico, porque tenemos que conocer el lenguaje de lo digital, ¿sí? Cuando recién, digamos, nacen las redes, por ejemplo, yo buscaba, no en el Google, yo buscaba en el Altavista, antes había el Altavista, en el Olé, en el Metacrawler, habían varios buscadores. Pero después, bueno, Google es hegemónico, ¿no? En realidad ha perdurado y es el que realmente nos ayuda a buscar información. Entonces, la alfabetización digital es fundamental porque te permite conocer el lenguaje digital. Lo digital tiene su propio lenguaje, que es JPG, que es BMP. Entonces automáticamente uno está diciendo, este está hablando de las imágenes, el profe está hablando de los formatos de las imágenes. Entonces uno tiene que conocer el lenguaje digital y eso es básico, eso es alfabetización digital. Pero el docente pasa de la alfabetización digital a la incorporación de, en este caso, lo digital a su práctica pedagógica. Es decir, un segundo nivel es el incorporar la tecnología a tu práctica pedagógica, incorporar. Y un tercer nivel es innovar, ¿no? A partir de lo digital. Se puede hacer muchas cosas. Entonces, esos son los 3 niveles. A ver, Mercedes, no sé si nos puedes poner en contexto para que esto ya no sea un monólogo y yo nomás esté hablando. Coméntanos, Mercedes, ¿de qué trata ese anuario 2014 y específicamente esas tensiones y tendencias en la cultura digital? Te dejo en el uso de la palabra, Mercedes. Mercedes, Perdón. ¿estás ahí? Sí, Ok, sí, ¿quiere que hable Mercedes. los 3 minutos o que lo diga de manera así espontánea? Sí, de manera muy espontánea, porque la idea era justamente no exponer, sino que nos cuentes, ¿no? Un poquito desde tu lectura crítica, ¿no? Esas tensiones y tendencias en la cultura digital. Ok, primero gracias por la lectura, porque sí, es una cosa que estamos viviendo ahora. El autor, Antonio Rodríguez, distingue, ¿perdón? Eh, Perdón, más bien Mercedes, a ti, Iskra, ¿podemos apagar por favor tu micro? Muchas gracias, Iskra. Ok, Mercedes, sigamos. Ok, Antonio Rodríguez dice que existen 3 tensiones en esta cultura digital, ¿no? Y es interesante cómo él puede observar este comportamiento. Utiliza muchos ejemplos, ¿no? Reales de las cuales vivimos ahora. Entonces, por ejemplo, habla del mundo real o del canal virtual, de la tendencia digital. Por ejemplo, cómo hay esta comparación de lo artificial con lo natural, por ejemplo. Pone el ejemplo clarísimo de leer un libro, ¿no? Que es normal, es natural leer un libro, pero ¿cuánto cuesta ver ahora leer un libro en una tablet, por ejemplo, ¿no? Entonces, comienza a comparar inclusive con la vida, cómo es que nosotros utilizamos la tecnología, ¿no? Y la capacidad del hombre para poder crear y poder servirnos de esta tecnología. Entonces, la pregunta importante también para él en este texto es cómo unificar, cómo pasar, como usted decía al inicio, de este allí, de este allá, a ese medio, ¿no? Entonces sí, lo explica muy bien, me pareció muy interesante porque actualmente se habla de esto, ¿no? Y que mucha gente rechaza esta parte digital y quiere quedarse un poquito con lo supuestamente natural, ¿no? Pero la idea es cómo unificar esto. Excelente, Mercedes. Me agrada más bien tu manera de resumir. Les comento algo, ¿no?
justamente a partir de esta lectura, Mercedes, que tú hiciste de las tensiones y tendencias de la cultura digital, que me marcó realmente para ubicarme ya en la cuarta revolución industrial, porque ha sido, digamos, parte, digamos, de la lectura de estos textos que me han permitido, por ejemplo, identificar el Homo proteticus. Recuerda, no sé si tú en la Exacto. lectura has podido leer al Homo proteticus, el hombre con prótesis, ¿no? Como yo, ¿no? Que yo tengo mi prótesis ahí, acá mi pizarrita digital, es mi prótesis, no puedo estar sin esta pizarra para poder explicar. Ya me acostumbré a esa prótesis, entonces es una extensión de mi cuerpo. O como hay otras personas que les encanta el USB, sin su USB, pucha, no son nada. O con la computadora, ¿no? Son prótesis, o el celular, ¿no? Y el Homo, también, bueno, no solamente el Homo protéticus, ¿no? El hombre que también crea, ¿no? Que todo el momento el Homo faber, que nos habla también en estas tensiones y tendencias. Y me parece bacán ahí, Mercedes, con lo que tú realmente explicas. Muy bien, gracias, Mercedes. Vamos ahora a invitar a ver a otra persona que nos va un poco a hablar acerca del storytelling, ¿no? Y difusión cultural. A ver, ¿estás ahí, Sheila? ¿Sí? Sheila. Sheila, ¿estás ahí? A ver, vamos. Sheila, me parece que no está, o sí, a ver, vamos. Sheila, uy, no está Sheila. Uy, ¿qué pasó con Sheila? Bueno, no hay problema, Sheila no está. El storytelling, la difusión, y luego vamos a hablar porque va a haber algunas tareas que les voy a comentar más adelante y que tiene que ver justamente con el storytelling. En un momento, Lina, Margot, ¿estás ahí, Lina? Lina, Lina, ¿nos escuchas? Lina. Uy, ¿qué ha pasado? Se fueron. Lina también se fue. No puede ser. No han leído. Hemos tenido 2 semanas, ¿no es cierto? Para poder dar esa lectura. Carlos Linares. Carlos. Seguramente estás ahí, Carlos. Vamos, Carlos. Sí, profesor, Aquel... ¿cómo está? ¿Cómo está? Hola, Buenas Carlos. noches. ¿Qué tal? Prendemos nuestra cámara, Carlitos. Y Ok, a ver, eh, también ponnos en contexto, Carlos, tú has leído seguramente este tema del futuro de las redes sociales, ¿no? El futuro de las redes sociales. ¿Qué te pareció la lectura? Y desde tu perspectiva crítica, también nos gustaría que nos comentes. Tienes 3 minutos, Carlos. profesor, bueno, antes de hacer el comentario, en realidad yo había estado preparando una diapositiva en sí. No Ya, sé si me permite presentar ya, la bueno, bacán, ya, diapositiva si y a lo la vas a par de hacer, repente voy resumiendo lo mismo que excelente. está ahí en la diapositiva, Muy ¿no? bien, pa Carlos, no te A ver, preocupes, un Carlos. momentito, quiero Ok, arreglar mi cámara. Ya. excelente. A ver, vamos. Vamos A a ver, aprovechar que hay dos compañeros que no están, entonces ahí hay un tiempo para que tú puedas ir presentando, Carlos. Muy ok, bien. ok. Y lo puedes Disculparán que compartir no ahorita, pensaba ¿verdad? prender la cámara, estoy algo despeinado, No te pero bueno, ahí preocupes, no te estamos. preocupes. Sí, sí, no hay problema. A ver, a ver, un momentito. ¿Se está Muy viendo bien. todavía? Ok, Carlos, sí se ve. Tratemos de ser lo más veloces, Carlitos, ¿sí? Ok, ok. Ya, Lo tres resumo en minutos, todo caso lo que está Carlos, ahí. desde ahora. Vamos, más bien agrándalo, ¿sí? ¿Está bien ahí? Ahí está mucho mejor, claro Ahí que está, sí. ¿no? Vamos, ok. Bueno, la parte que, digamos, me corresponde está en función al anuario ACE 2018, que es el anuario de cultura digital de una revista, pues, española, ¿no? Y está, digamos, todo lo que vamos a estar hablando está en función, digamos, a la visión de Jovanka Atzik, ¿no? El futuro de las redes sociales. Bueno, no voy a leer todos los estudios, ¿no? Por tema de tiempo, ¿no? Jovanka Atzik, pero digamos que es un especialista en todo, digamos, los aspectos emergentes de las nuevas tendencias en lo que es a tecnología y comunicaciones, ¿no? Que lo resume lo que acá están, en realidad. Como introducción, bueno, pues bueno, podemos decir que las redes sociales son plataformas interactivas, ¿no? Donde los individuos y las comunidades pueden discutir, crear, modificar y compartir diferentes tipos de información y contenido digital.
Estas plataformas facilitan la creación y el intercambio de información e ideas a través de comunidades virtuales que aprovechan las redes modernas y las infraestructuras de comunicaciones, ¿no? Bueno, hace mención también a las plataformas, perdón, a las redes sociales más conocidas, ¿no? Como Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Viber, WhatsApp, Snapchat, WeChat y YouTube. E inclusive nos dice, de acuerdo a HubSpot Marketing Statistics, nos indica que casi un tercio del mundo utiliza las redes sociales regularmente, ¿no? Aparte de eso, se hace la pregunta, ¿no? ¿Es el futuro de las redes sociales igual al de Internet? ¿No? Entonces, y ahí nos habla, ¿no? Sobre las redes sociales y unas pocas compañías digitales que están tratando de controlar el estilo de vida digital del mundo, ¿no? Y es por ello que nos habla también que a raíz de eso, digamos, los países de primer mundo, digamos, pues como Estados Unidos, Europa, China, ¿no? Están creando nuevas leyes para que puedan gobernar ese espacio digital, ¿no? Que en un inicio, bueno, se suponía pues que su idea original era un Internet sin fronteras, que hasta la fecha todavía lo es, dicho sea de paso, ¿no? Pero como que ya va, digamos, pues preocupándose aquellos países de primer mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, ya lo vamos a ver a continuación. También habla sobre otro aspecto, ¿no? Las redes sociales influencian cada vez más la forma de vida de las personas y su manera de interactuar con el resto del mundo. Se hace una pregunta, ¿no? ¿Cómo evolucionarán las redes sociales en los próximos años? ¿Cuáles son los principales desafíos, los temas a abordar y resolver y quién debería hacerlo? ¿No? Entonces, bueno, ante eso, por ejemplo, nos hablan de lo que se conoce como Big Social Data, ¿no? O la recopilación y análisis, ¿no? Recopilación primero de información a través de estas redes sociales y luego pues su análisis, ¿no? Para darle diferentes usos, ¿no? Eh, y bueno, ¿cómo sucede esta interacción, no? Recopilan estas redes sociales la información, ¿no? Brindan diferentes, pues, escenarios, que satisfagan a sus clientes y a cambio les piden, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Los datos de su perfil, nombre, edad, lugar de residencia, sus interacciones dentro de la red social, publicaciones, fotos, videos, comentarios en otras publicaciones, el derecho a recopilar, almacenar y reelaborar cualquier información o dato del usuario para diversos fines. Todo eso permite estas redes sociales a todos sus usuarios, ¿no? Que aparentemente todo eso es gratis y satisface las necesidades, digamos, de comunicación, ¿no? Y otras de sus usuarios, ¿no? Que aparentemente es gratis, ¿no? Entonces, y bueno, ¿cómo utilizan estas redes sociales esa información? Nos comentan que lo utilizan justamente para monetizar, ¿no? Acá está, para monetizar los datos de esos usuarios, ¿no? ¿Cómo lo monetizan? Vendiendo esa publicidad para campañas a diferentes empresas, ¿no? Para que hagan las campañas que se le llama como marketing hiperpersonalizadas, ¿no? Porque van enfocadas específicamente a un grupo puntual de usuarios, ¿no? Que sí les interesa esos Carlos, productos. mil Sí, sí, disculpas. profesor. Vamos cerrando, por favor, Carlitos. ¿Sí? Ok, ok. Bien, entonces, a ver, continuando para avanzar, a ver un momentito. Ya, los modelos de negocio de las redes sociales se basan en la atención, cuanta más gente utiliza la plataforma, más publicidad puede hacerse. Obviamente, ¿no? Por la forma en la que le dan uso estas redes sociales, que ya lo estaba mencionando, a través de bueno, social data, recopilan esa información, e inclusive en ese escenario, según Anderson, nos dice que en la era del petabyte los métodos científicos se han quedado obsoletos, ¿no? De acuerdo a Anderson 2008, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta toda esa información que se recopila a través de estas redes sociales, de acuerdo a Anderson, nos dice que de repente ya estaría siendo prácticamente obsoleto el famoso método científico, ¿no? Que es una controversia en realidad, ¿no? Bueno, eso me pareció interesante, ¿no? Bueno, ¿qué más? A ver, por acá para avanzar. Bien, se habla también sobre el Internet de las cosas, ¿no? ¿Qué se le llama el Internet de las cosas? Bueno, pues se conoce, digamos, a la interacción, ¿no? Que tiene cada usuario
con los diferentes dispositivos que pueda utilizar, ¿no? Automóviles, sistemas de seguimiento, televisores conectados a Wi-Fi, sensores, software, etcétera, ¿no? A eso se le conoce como el Internet de las cosas. Y justamente todos esos avances van a permitir un desarrollo de las capacidades, digamos, que se puedan presentar en ese mundo virtual, ¿no? ¿Qué más? A ver, vamos a ver por acá. Por eso acá nos Muy dice, ¿no? bien, muy ahí, Sí, Carlitos. Bueno, en realidad esto es para motivar también, sí, en Carlos, a realidad nuestros compañeros, ¿sí? Para que se es, animen es, a, es, a seguir leyendo. A ver, Carlitos, es extenso cerramos. en realidad, profesor, ¿no? Es extenso, ¿no? Pero básicamente es, digamos, pues, todo ese nuevo, digamos, pues, escenario que vamos a estar viviendo, pues, y lo estamos viviendo a nivel tecnológico, pues, ¿no? Y los nuevos cambios que van a estar dándose, pues, a nivel de políticas, por ejemplo, de regulación, ¿no? Para estas redes sociales, cómo esas redes sociales, va estar, digamos, pues, cambiando la forma de hacer y de ver las cosas en nuestra realidad, ¿no? Entonces, básicamente eso es, digamos, en resumen, ¿no? Si queremos resumir, eso podríamos ver, ¿no? Cómo cambia esta nueva realidad a la vida, en la vida de las personas. A nivel global, qué políticas se van a estar necesitando, digamos, poner en marcha, ¿no? Desde los gobiernos y cómo nosotros, pues, nos vamos a ver, pues, afectados o favorecidos, ¿no? Favorecidos por la cotidianidad que tenemos al hacer uso de las redes sociales y a la vez también teniendo en cuenta, digamos, de lo que vamos a exponer públicamente, pues, y que van a quedar, pues, registrado en estas diferentes redes sociales, ¿no? Entonces ahí todavía inclusive hay una controversia, ¿no? Con respecto al tema de seguridad, ¿no? Eso básicamente, profesor, ¿no? Eso Muy bien, sería todo, creo. Carlos. Yo te Gracias más bien por la agradezco más atención. bien por la presentación. En realidad hay mucha información que tenemos que Bastante en leer. realidad. Ujú. Dejamos de compartir, Carlos, por Ok, favor, ok, profesor. para indicar a todos de qué manera impacta, digamos, lo digital, la tecnología en nuestra práctica pedagógica. Ese es el propósito. Entonces, que nosotros, digamos, tengamos idea de qué manera esta era digital va a influenciar, ¿no? En nuestra práctica como docentes, no solamente, digamos, en el nivel en el cual estamos trabajando, sino en la educación básica alternativa. Entonces, tenemos que ser muy críticos frente a esa situación. Entonces, me parece bien, digamos, como Carlos nos ha ahí también explicado. Ana, ¿estás ahí, Ana Carpio? ¿Sí? Ana Carpio, ¿estás ahí? Sí, muy buenas noches, profesor Irving, compañeros Hola, todos, Ana. muy buenas noches. Tú nos vas a Sí, explicar un poquito acerca tengo del lector en la dificultades era un poco. digital. A ver, cuéntanos, ¿de qué trata eso, Anita? A ver, vamos. Ya. Prendemos la cámara, por favor, si tienes ahí tu cámara, Ana. No, hay interferencias, lo que pasa es que en casa estamos utilizando 3 personas en el momento, Ya, no te así que preocupes, no te estoy preocupes. teniendo interferencias. Va a disculpar, profesor. Ok, Ana, no hay problema. Ya. Vamos, 3 minutos, Ana, vamos. Bueno, en concreto, ¿no? Dándole lectura a este anuario, el espacio que, no, que nos ha quitado o incrementado algunas ideas sobre cómo va transitando la lectura, ¿no? En esta era digital. Este espacio habla de eso precisamente, cómo se ha ido transitando o cómo va transitando en las personas las formas de pensar, las nuevas oportunidades que tenemos desde la instalación, podríamos decir, ¿no? De la tecnología en nuestras vidas, en nuestra forma de vivir, en nuestro transitar, en el trabajo, en, en todas las relaciones de la persona con la sociedad y, en fin, en toda la sociedad, ¿no? Entonces, nos dice que son espacios que si antes nosotros leíamos en el papel porque no teníamos acceso, ¿no? A las redes, al internet, a esta nueva tecnología, eh, ahora tenemos más oportunidades de acercarnos a estos mundos diferentes, a conocer más de la vida, del mundo, de la sociedad. En concreto, en la lectura que antes era en el papel, digamos que nos daba o le daba oportunidad a aquel que podía tener, ¿no? Acceso a la compra de los textos, a los libros,
Pero sin embargo, ahora con la tecnología podemos acceder a mayor información, a mayores textos. Y este anuario considera que es importante, ¿no? Ese enfoque de cambio, ese enfoque de oportunidad hacia nosotros, cuando conozcamos de mejor manera todas las bondades, ¿no?, que nos da el leer digitalmente. Eso en concreto he entendido Muy bien, Ana. de estas Mucha- hojas, ¿no? Está bien, muchísimas gracias. Darwin, ¿estás ahí, Darwin? Sí, profesor, buenas noches. Hola, Darwin, ¿cómo estás? Mira, a propósito de las tareas que tenemos, yo les estoy solicitando que ustedes elaboren un podcast. Es más, la tarea que hemos entregado hace poquito está muy relacionado el podcast, pero aquí nos habla el podcast en el sector cultural, que está muy relacionado, me imagino, a la educación. ¿Qué nos comentas sobre eso, Darwin? 3 minutos, Darwin. Vamos. Muy bien, profesor. Sí, buenas noches con todo. Buenas noches, profesor. Definitivamente los que me han antecedido, los colegas, los compañeros que me han antecedido, han hablado básicamente de lo que estamos trabajando en la realidad, en la actualidad, ¿no? Porque es un proceso, la tecnología, y dentro de la tecnología estamos hablando de lo que es, también hablamos del podcast, lo que estamos utilizando todos los fines de semana y estamos entregando como tarea, ¿no? A veces en forma inconsciente no sabemos realmente a veces el nombre en sí de cuando hacemos o buscamos una estrategia, pero como usted lo ha dicho, ¿no? A veces tenemos que saber que es algo básico, ¿no? Un JPG, un formato, un podcast, un audio, un video, o sea, tenemos que saber qué es eso en forma básica. Y ahora cuando usted dijo de repente sobre lo que debemos involucrarnos, ya estamos involucrados porque la pandemia ha hecho a la fuerza que nosotros como docentes entremos a lo que es la era digital, porque hemos estado trabajando con podcast sin saberlo, hemos estado trabajando con herramientas digitales, hemos estado trabajando con JPG, con PNG y todo eso. Entonces el podcast son episodios grabados en audio, ¿no? Que se transmiten en forma online, por internet, que se puede grabar, ¿no? En diferentes formatos. Y lo más común también puede ser en entrevistas, en grabaciones individuales. Ese es un podcast que se realiza, se trabaja. ¿Y cómo influye eso en el sector cultural? Se influye a través de las diferentes formas de trabajo que hace un podcast, como son los contenidos, los temas enfocados, ¿no? En diferentes cosas, en diferentes casos. Por ejemplo, el podcast como en los audiolibros que se escucha mientras uno está haciendo algo, en el cine, en la música, en la pintura, en las artes escénicas, danza, teatro y todo lo que tiene que ver, ¿no? Que uno puede escuchar, entender, y si lo pasamos al lado de la educación, por ejemplo, un podcast, el alumno puede continuar repasando lo aprendido en clase y lo puede ir repasando mediante un podcast, escuchándolo y va así aprendiendo poco a poco mientras hace algo, ¿no? Mientras hace una actividad en su casa, va escuchando la clase que el profesor dictó y de repente les pidió para desarrollar una actividad, puede hacerlo mediante un podcast y creo que es necesario, pero yo voy más allá de lo que es necesario y de lo que es innecesario. Por ejemplo, si es productivo, debemos tener presente que eso es productivo, pero si es improductivo, no debemos usarlo, porque sabemos que el extremo no es bueno, ¿no? El extremo no es bueno. Tal es el caso de que yo uso lentes recién, gracias a la pandemia uso lentes, porque hemos trabajado en forma virtual y lo cual antes yo no usaba lentes, entonces hubo la necesidad de usar lentes por ese motivo, porque todo el día estábamos en clases mediante una computadora, ¿no? Entonces, por eso yo digo, o sea, si es productivo, bueno, debemos usar esta herramienta, que en el caso que es el podcast, que es algo que nos va a ayudar a fortalecer algunas estrategias y lo usamos de una manera correcta, es necesario. Entonces, en conclusión, el podcast es algo susceptible de aplicarse en círculos de interés muy concretos.
probablemente podamos adaptarlo prácticamente a cualquier necesidad que puede ser, que puede tener un sector cultural, ¿no? Y Muy se bien. puede desarrollar a raíz de los años. Eso sería mi Ok, conclusión, profesor. Darwin, Muchísimas gracias. está muy bien, muy bien. Hay que saber, digamos, de manera pertinente utilizar todas estas herramientas. Me parece bien lo que tú dices, Darwin. Tampoco se trata de, digamos, utilizar, ¿no? Para que te genere más bien estrés, ¿no? Por el contrario, nuestro foco de atención son los aprendizajes. Y uno aprende escuchando, uno aprende observando, ¿no? Entonces, uno aprende haciendo, tocando. Por eso habíamos trabajado en una de las primeras clases los estilos del aprendizaje, ¿recuerdan? ¿No? Entonces, eso es fundamental. Hay que aprovechar justamente todos esos canales para que nuestros estudiantes puedan aprender. A ver, para ir cerrando como colofón, también 3 minutos, estás ahí, Elizabeth Vargas, y no sé qué nos puedes comentar, Elizabeth Vargas, de todo esto, ¿no? De todas estas lecturas, ¿cuál es tu mirada crítica? A ver, ¿estás ahí, Elizabeth? Bueno, primero vamos a ver, Elizabeth, me parece que no está, Cheryl Rodríguez. ¿Estás ahí, Cheryl? Sí, maestra, aquí estoy. Hola, Cheryl, ¿cómo estás? Muy Gracias. bien. A ver, vas a hacer tú una especie de resumen acerca de todo lo que han ido, digamos, comentándonos tus compañeros. ¿Cuál es tu mirada, tu percepción, Cheryl? Sí, bueno, estuve registrando un poco lo que escuché de mis colegas. Bueno, felicitarles y agradecerles también por la lectura que han compartido y las ideas que también nos han dado. Bueno, en primer lugar, tener en cuenta que vivimos de alguna manera en una dualidad entre el mundo real, físico, y el mundo virtual, que a veces se considera como un mundo artificial. Sin embargo, no podemos ponernos en la polaridad de uno o de otro, porque es inevitable ahora encontrar un punto medio entre ambos. Y la manera más adecuada es unificarlo. No se trata de aferrarse a uno o a otro, sino unificarlos en un equilibrio complementario que nos sirva y encontrar lo que nos sirva de cada uno de acuerdo a nuestras necesidades y los intereses de nuestros estudiantes. Sobre el tema de las redes sociales, me pareció muy interesante que tan críticos tenemos que ser en el uso de estas plataformas, ya que inevitablemente están influenciando en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, ya que el uso debería ser para facilitar, crear, intercambiar información, conocimiento, formas de ver la vida, pero en muchos casos se utiliza como escrito en piedra y muchas personas están siguiendo sin ser críticos o cuestionadores de lo que se ve, de lo que se escucha, y eso sí podría ser un poco peligroso, porque el impacto, y eso se está viendo en los medios, ahora no solamente televisivos, sino de redes sociales, puede hacer incluso que una sociedad se confunda de muchas maneras, ¿no? Entonces, la conclusión que nos comentaba el colega Carlos es acerca de que el Internet y la tecnología va a impactar y seguirá impactando en la vida diaria, en la forma de pensar en las emociones de las personas, y ya depende de cada uno usarlo productivamente y con pertinencia. Con respecto a la lectura, al hábito lector en la era digital, hay una comparación entre un antes y un después. De alguna manera se ha democratizado el uso del conocimiento, el acceso a la información, porque ahora, antes era el que podía comprar un libro, ahora es como que está mucho más accesible. Sin embargo, bueno, nada se va a comparar al gusto, al placer de leer un libro. Esa es una opinión personal. Un libro de manera física, porque tiene mucho que ver con el despertar de ciertas emociones. Sin embargo, tenemos que también adecuarnos y adaptarnos y buscar un equilibrio con respecto a la tecnología. Como pueden ver, me encanta leer, así que yo sí me compro mis libros, si es que tengo la oportunidad y la posibilidad. Finalmente, en el tema del podcast, bueno, precisamente lo que usted dijo, maestro, me parece que es un canal adecuado para un cierto estilo de aprendizaje, ¿no? Porque aquí tendríamos que ver el estilo de aprendizaje visual, en este caso auditivo, y bueno, el kinestésico y todos. Y bueno, se puede implementar y adecuar de acuerdo a la estrategia que nosotros usemos, ¿no?
En general, todo lo que es tecnología, internet, se tiene que usar productivamente, con pertinencia, pero sobre todo de manera crítica y cuestionadora, y para eso nosotros tenemos que ser el filtro en nuestras familias y sobre todo en nuestro trabajo en la escuela, ¿no? En nuestra práctica docente. Bueno, eso Muy es lo bien, que les Ciaril. podría... Gracias. Me quedo con algo que acabas de decir, ¿no? Y que también lo ha sido, digamos, durante tu exposición hilvanando, es desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico. Este pensamiento crítico, pedagógicamente, lo debemos de trabajar a partir de la problematización, ¿ya? Porque la problematización es establecer discrepancias, ¿no? Darwin ya estaba de alguna manera cuestionando el uso y abuso, digamos, de algunos elementos de la tecnología. Entonces, hay que ser críticos, hay que discrepar, hay que debatir, hay que cuestionar. Lo que tú has dicho, el desarrollar el pensamiento crítico va a ser fundamental para el uso también, digamos, de estos recursos, de estas herramientas digitales. Yo les invito a leer a todos, hay unas lecturas maravillosas, ¿ya? En estos anuarios. En realidad lo que yo estoy buscando es que ustedes lean, un poco se empapen, es parte, digamos, del desarrollo de esta especialización en el tema de la lectura. Y bueno, yo suelto nada más información para que ustedes puedan aprovechar como lo deseen. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por digamos, explicar estos anuarios. Vamos a entrar, les comento, a la sesión 7. Fíjense, recién vamos a entrar a la sesión 7. Hemos hablado un poco acerca de los enfoques de la EVA, hemos enfatizado el tema de la interculturalidad, y en el marco de la interculturalidad aterrizamos en el tema de cultura, ¿no? De cultura, ¿qué es la cultura? Porque está relacionado con la cultura y hemos un poquito, digamos, articulado o tejido con la cultura digital. Ahora nos vamos a salir de ese mundo, ¿ya? Un poquito, nos vamos a salir, ¿ya? Y vamos un poco a hablar acerca de las competencias del docente de la EVA, ¿no? De las competencias. Y esto va a implicar, primero, leer de manera muy crítica el marco del buen desempeño docente, porque ahí tenemos competencias que se supone nosotros tenemos que ir dominando, conociendo. Si uno lee el marco del buen desempeño docente, se va a dar cuenta que hay competencias que de repente nos va a costar desarrollar, pero es importante leerlo para saber cuáles son esos desempeños que debo de ir logrando para lograr la competencia y realmente sea un docente con todas las competencias. Entonces, eso es, digamos, el tema de la sesión del día de hoy. Y me gustaría preguntar, a ver, y que usted me responda, ¿qué componentes posee una competencia según ese marco del buen desempeño docente? A ver, mencionen uno de los componentes de la competencia, porque hablamos de competencia, pero la competencia tiene distintos componentes y el marco del buen desempeño lo manifiesta. A ver, podemos escribir, si ustedes desean, ahí en el chat, ¿sí? ¿Cuáles serían esos componentes? A ver, ustedes de repente han identificado. Muy bien, Yolanda, las capacidades. Podría ser los desempeños, ¿ya? Componentes, Elizabeth. Ah, muy bien. Las habilidades, Milagros. Muy bien. Los estándares suelen. Darwin, las actitudes. Está relacionado con todo lo que ustedes están diciendo, claro. Evidentemente, ustedes están tomando como recurso y sus saberes previos estas competencias que nosotros manejamos para el desarrollo de los estudiantes, que evidentemente se relaciona con las competencias del docente, pero básicamente en el marco del buen desempeño docente se habla de algunas competencias que en un momento lo voy a ir explicando. Los conocimientos, Iskra, está bien. La motivación también, que es parte de alguno de los componentes, Milagros. A ver, vamos a leer este caso. Voy a invitar a Alexander. ¿Estás ahí, Alexander Cornejo? ¿Sí? Alexander, ¿estás ahí? Alexander Cornejo. ¿Me escuchas, Alexander? Uy, Alexander, no está, no te escucho. A ver, Ángela Aguilar. Ángela Aguilar. ¿Estás ahí, Ángela? Ángela Aguilar. Uy, no. Sí, profesor, sí estoy acá. Excelente, Sí, Ángela, muy bien. A ver, leemos el siguiente texto, Ángela. ¿Ya? Leemos el muy siguiente bien. texto. A ver, vamos. El profesor Darwin ha logrado que la mayoría de sus estudiantes de un periférico del SEBA logren de forma satisfactoria sus aprendizajes.
Él se siente satisfecho por el logro que ha empeñado durante el periodo de trabajo con sus diversos alumnos. En reunión con el director y docentes del SEBA, solicitó que sus estudiantes demuestren lo aprendido en el día principal de la institución. Esta situación pone en evidencia que el profesor Darwin ha logrado uno de los componentes que posee su competencia según el marco del buen desempeño docente. Alternativas: A, idoneidad; B, recursos; C, eficacia; D, finalidad. Excelente, Ángela. Mira, acá ya desde la pregunta nos dice que pone en evidencia este profesor que ha logrado uno de los componentes de la competencia. Y dentro de estas alternativas ya pueden ustedes observar los componentes de la competencia según el marco del buen desempeño docente. Esa es nuestra fuente, según el marco, que es la idoneidad, recursos, eficacia y finalidad. Pero según el caso, ¿cuál creen ustedes que sería la alternativa? A ver, vamos, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué marcarían ustedes? A ver, hola Alexander, ¿qué tal? Muy bien, a ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál consideran que sería la respuesta? A ver, vamos, escribamos en el chat, ¿sí? Si el profesor dice ha logrado que la mayoría de sus estudiantes de su periférico, no de un SEBA, logren de manera satisfactoria sus aprendizajes. Él está satisfecho, ¿no? Entonces, porque ha hecho un trabajo, digamos, con un desempeño bastante bueno, y dice que en reunión con el director y docente solicitó a sus estudiantes que demuestren lo aprendido. Claro, van a demostrar porque si han aprendido de manera satisfactoria, entonces eso tiene que ver con cuál de los componentes de la competencia. Con la eficacia. Ah, muy bien, Cheryl. Yolanda, con la idoneidad. Ah, qué interesante. Podría ser eficacia, porque se ha desempeñado de manera adecuada. Muy bien, es interesante. Nosotros hemos hablado algo de la eficacia. Miren, hay una obra que me encanta, que son las 3E. ¿Sí? En realidad no es una obra, es un artículo que leí, las 3E. Y tiene que ver con efectividad, con eficacia y con eficiencia. ¿Ok? Con efectividad, eficacia y eficiencia, las 3Es. Entonces, una persona cuando es eficaz, tiene resultados, ¿sí? Tiene resultados, es eficaz, ¿ok? Pero cuando una persona es eficiente, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con el cómo desarrolla sus actividades, tiene que ver con las estrategias. Entonces, ahí hay una relación entre ser eficaz y ser eficiente, ¿no es cierto? Y el ser efectivo es la combinación de ambos, ¿no? Una persona es efectiva cuando es eficiente y cuando es eficaz. Entonces, si estamos hablando de eficacia, efectivamente, si el profesor ha logrado que sus estudiantes logren, haya resultados, evidentemente esto tiene que ver con la eficacia. Claro que sí, con la eficacia, porque la eficacia tiene que ver con los resultados. ¿Sí? Con los resultados, el logro, ¿sí? Se relaciona también con la finalidad, evidentemente, pero acá estamos hablando de logros, de resultados, de aprendizaje, por lo tanto está asociado al tema de la eficacia. Y miren, en el marco del buen desempeño docente, nos hablan que la competencia, fíjense, de repente ustedes han tenido esa oportunidad, tiene idoneidad la competencia, es decir, tiene que ver con aspectos de la, digamos, o mandatos, como dice ahí, de responsabilidad social. Cuando una persona, por ejemplo, tira la basura, ¿no es cierto? O digamos, estás comiendo un chicle y tiras la envoltura al piso, en la calle, eso hace que no seas idóneo, porque no eres responsable socialmente, ¿sí? Entonces, no te gusta convivir, ¿no? Entonces, no sabes convivir, claro, porque tiras la basura a la calle. Entonces eso hace que pierdas ese componente de la competencia que tiene que ver con la idoneidad, ¿sí? Pero si tú tienes logros, resultados, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de la eficacia, esa es desde la mirada del marco del buen desempeño docente, ¿sí? Y la finalidad, cuando uno se plantea metas, propósitos, y me oriento, ¿no? Al desarrollo justamente de esas metas y de esos propósitos, ¿no? El contexto que nos habla de que debemos actuar de manera pertinente, y muchos lo han dicho,
La pertinencia es fundamental, ¿sí? Uno de los procesos pedagógicos, por ejemplo, en el diseño, en el currículo nacional, uno de los procesos pedagógicos nos habla de la enseñanza situada. La enseñanza situada, no sé si ustedes han escuchado, pero hablan de la enseñanza situada. ¿Y qué significa la enseñanza situada? Ah, tengo que hacer pertinente lo que yo estoy trabajando con mis estudiantes. Y digamos, una estrategia desde una perspectiva intercultural, por ejemplo, es la vivenciación. La vivenciación. Es decir, que el estudiante vivencie en la práctica, disfrute en la práctica. Eso tiene que ver con el contexto de hacer pertinente. Y también habla un poquito acerca de la competencia como un componente que esas capacidades que ustedes mencionaban, esos desempeños, ¿no? Tienen que movilizarse, pues, tienen que combinarse. La combinación es muy importante para el desarrollo de la competencia, la articulación, la combinación ¿de qué? De esos recursos que en este caso vienen a ser las capacidades, las actitudes, los conocimientos, las motivaciones, todo lo que ustedes han ido planteando. Entonces, los recursos son esos valores, esos conocimientos, esas habilidades, esas destrezas, son los recursos. Entonces, desde el marco del buen desempeño docente se plantea estos 6 componentes que posee la competencia y el maestro debe poseer. La pregunta es, tú como profesor que te estás preparando para la especialización de EVA, actúas en el marco de estos 6 componentes? ¿Eres idóneo? Esa es la pregunta. ¿Eres eficaz? ¿Tienes un propósito como maestro cuando trabajas con tus estudiantes? ¿Haces pertinente tu trabajo con los estudiantes? ¿Movilizas un conjunto de recursos para lograr las competencias de tus estudiantes? Son preguntas que tenemos que hacernos desde esa perspectiva crítica que nos plantea también Cyril, ¿no es cierto? Nos ha hablado de desarrollar ese pensamiento crítico en todo sentido, ¿sí? En todo sentido de la vida, el pensamiento crítico es fundamental. Entonces, el marco tiene algunos dominios fundamentales y ya algunos de ustedes ya lo han identificado, algunos dominios. Y nosotros vamos a un poquito a detenernos en el conocimiento del marco, porque este es un documento que se va a actualizar, ¿no? Personalmente les comento que cuando, digamos, elaboramos con algún grupo de especialistas, ¿no? Parte de esta información, nos dimos cuenta que el tema de la tecnología no está presente. Ustedes se van a dar cuenta, en el marco del buen desempeño docente, hay ausencia de lo digital, de la competencia digital. Entonces, como también hay ausencia de algunos otros, digamos, otras competencias que el maestro debe desarrollar, ¿sí? Es parte de alguna competencia, pero en realidad nosotros tenemos que desarrollar esa competencia digital como docentes y está ausente como tal en el marco del buen desempeño docente. Entonces, si yo quiero ser crítico con esta herramienta del marco del buen desempeño docente, tenemos que actualizar este documento. Entonces, este documento tiene 4 dominios. Uno tiene que ver con la preparación para el aprendizaje, que claramente cuando hablamos nosotros de la preparación, estamos hablando de la planificación. Yo no puedo improvisar. La planificación es fundamental. La previsión es fundamental. ¿Se imaginan improvisar? Por supuesto, la improvisación es toda una habilidad. Se puede desarrollar las cosas de manera improvisada, por supuesto que sí, hay libertad para eso, por supuesto. Incluso existe la pedagogía de la improvisación, ¿sí? Y eso se trabaja en arte, en teatro, ¿no? Entonces, pero nosotros no, pues no vamos a hacer teatro en el aula, ¿ok? Nosotros somos docentes, por lo tanto, la planificación, la preparación de los aprendizajes es fundamental, ¿sí? Pero no solo nos quedamos en la planificación, ¿ok? Claro, si no, no vamos a poder lograr nuestros objetivos. No solo es prepararnos, no solo es prevenir, sino también tiene que ver con enseñar. Miren, voy a escribir acá con enseñar. Uy, voy a retroceder. Tiene que ver con enseñar. Y esto tiene que ver con la práctica pedagógica. Esto en realidad a mí me encanta. Me gusta hablar de práctica pedagógica. La enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes tiene que ver con la práctica pedagógica. La pregunta es, ¿cómo enseñas? ¿Cuál es tu estilo? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te expresas?
con tus estudiantes? ¿Cómo estableces la relación? ¿Cómo motivas? ¿Sí? ¿Eres didáctico? ¿De qué manera esa didáctica calza, digamos, en el aprendizaje de tus estudiantes? La práctica es fundamental. Y ya nos habla de eso el marco del buen desempeño docente. Pero no basta solo con la planificación y la práctica. El maestro tiene que involucrarse en las cuestiones de la gestión de la escuela, porque el maestro tiene que involucrarse, tiene que comprometerse en la gestión. Pero cuando hablamos de la gestión, tú, Suelen, tú, Cheryl, tú, Carlos, tú, Darwin, tenemos nosotros que contribuir en la elaboración del plan anual de trabajo, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades que vamos a hacer en el año, pues? ¿Sí? ¿Qué actividades han pensado ustedes para el retorno escolar, por ejemplo, ¿sí? Ahora que vamos a retornar al 100% a la presencialidad, ya lo dijo el ministro Rosendo Serna, a la presencialidad, ¿cómo están pensando ustedes abordar esa presencialidad? ¿No? Entonces, eso se tiene que hablar desde la gestión de la escuela y esto tiene que estar articulado a la comunidad. Por supuesto que sí. ¿Va a ser híbrido el proceso de aprendizaje? ¿Sí? ¿Va a ser semipresencial o va a ser todo presencial? Vamos a seguir utilizando algunas herramientas digitales, ¿no? Para seguir trabajando, o vas a olvidarte de esas herramientas digitales y ahora todo es presencial. Entonces, todo eso es parte de la gestión y tenemos que participar. El maestro se tiene que involucrar y comprometer, digamos, en la gestión de la escuela. Pero por otro lado, el docente, fíjense aquí, desarrollo de la profesionalidad, y esto me agrada el desarrollo de la profesionalidad. Increíblemente, yo hice una encuesta a maestros, tenía ese encargo de hacer una encuesta, y la mayoría de los maestros en nuestro país no ha, digamos, leído esta parte del desarrollo de la profesionalidad. El desarrollo de la profesionalidad, fíjense, tiene que ver con lo que ustedes están haciendo en este momento, hacer una especialización, hacer un diplomado, hacer una maestría, hacer un doctorado, o simplemente ser autodidacta. Ese es el desarrollo de tu profesionalidad. ¿Cómo te vas a desarrollar profesionalmente? Cuando hay espacios de diálogo, de discusión, de debate. Entonces, ese es el espacio donde tienes que desarrollarte profesionalmente y tienes que tener identidad docente. Yo leía un artículo de unos españoles que muchos maestros en España han perdido la identidad docente porque durante la pandemia se han dedicado a otras actividades diferentes a la docencia. En España estoy hablando, y en Perú, no lo sé, tendríamos que hacer esa investigación. Es más, ya el SUTEF salió a decir que no están de acuerdo con ese retorno al 100% a la presencialidad. No sabemos por qué, cuál será el motivo. De repente están desarrollando otras actividades diferentes a su práctica pedagógica. Hay que reflexionar, todo hay que reflexionar de manera crítica. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esa identidad docente si ya no nos concentramos en la actividad docente? De repente nos estamos dedicando a otra actividad, ¿sí? Y les digo, pues con toda razón, personalmente, durante la pandemia también he estado desarrollando otras actividades, porque la pandemia te invitó, digamos, creativamente a desarrollar otras actividades. De repente tu rumbo ha cambiado, ya no es la docencia, sino es la empresa, el emprendedurismo, ¿ok? Y si es así, está bien, porque en EVA necesitamos docentes emprendedores. En EVA necesitamos docentes emprendedores. ¿Por qué? Porque la demanda de nuestros estudiantes de la EVA es el autoempleo, ¿sí? Buscar un trabajo, desarrollar una habilidad técnica o profesional para desenvolverse en la vida. Y qué mejor una persona con experiencia en empresa para poder orientar a estos estudiantes de la educación básica alternativa. Por eso, dentro de, digamos, tenemos ahí una sesión donde vamos a hablar un poco acerca de ese tema. El desarrollo de la profesionalidad es fundamental, ¿no? El prepararnos, el ser críticos, el establecer guías, grupos de interaprendizaje. Entonces los directores tienen que promover esos guías o redes para poder trabajar. Entonces, en el marco de estos 4 dominios, fíjense, hay algunas competencias que nosotros tenemos que ir desarrollando. A ver, voy a decir, ¿cuáles son esas competencias del marco del buen desempeño docente? ¿Quién en una palabra o en 2 palabras me puede decir
¿Cuáles son esas competencias? Para recordarnos, porque vamos a hablar un poquito acerca de esas competencias en el marco de los dominios. A ver, ¿cuáles son esas competencias? ¿Qué pueden decir ustedes en el chat? A ver, ¿cuáles son esas competencias? ¿Cuáles son esas competencias que el maestro debe desarrollar? ¿Sí? Que el maestro debe de tener esas competencias. Se supone que él es el que tiene que, digamos, tener las competencias. ¿Cuáles son? A ver, indíquenme algunas de las competencias que el docente, digamos, debe poseer, ¿no? Para desenvolverse en su práctica educativa. A ver, ¿cuáles son? Ah, caramba, Marita, tú estás copiando eso ya del marco del buen desempeño docente, ¿no? ¿Sí? Ah, conoce y comprende las características de los estudiantes. Está bien, Marita, excelente. El maestro tiene que conocer y comprender. Está bien. Suelen el uso de estrategias y recursos, por supuesto, que es parte de una de las competencias. Claro, milagros. El tema de la didáctica, la preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Claro, Carlos, eso en realidad es un dominio. Cuando hablamos de los dominios, fíjense, el dominio es el ámbito. Escúchenme, cuando hablamos de dominio, porque el marco del buen desempeño docente tiene 4 dominios y tiene luego las competencias, ¿ok? El dominio es el ámbito de manejo, de dominio que tiene el docente, es el ámbito. ¿Cuánto sabe el profesor? ¿Sí? ¿Qué información maneja? ¿Sí? Entonces, me parece bien lo que ustedes están planteando, ahí gestionar la progresión de los aprendizajes ISCRA, excelente, y eso tiene que ver con una de las competencias también, el dominio de los contenidos. Efectivamente, cuando tú desarrollas la competencia tú relacionas conocimientos con habilidades, con actitudes, el conocimiento está presente, esos contenidos a los que tú te refieres, ¿verdad? Y bueno, evidentemente la capacidad de gestión. Miren, yo les voy a enseñar ya para que ustedes recuerden, van a recordar las competencias. Fíjense lo que voy a hacer, ¿ok? Para que ustedes recuerden y no se olviden, ¿ok? Muy bien. Y no se van a olvidar, ¿ok? Miren lo que voy a hacer en este momento. Ya es parte, digamos, de cómo yo voy a transmitir una metodología y a la vez les voy a ayudar a recordar las competencias del marco del buen desempeño docente. Fíjense, tiene que ver primero con, mira, la luego voy a poner acá la copla. Y lo sé copla, y voy a poner coplacli. ¿Ok? Luego voy a colocar así, miren, estoy haciendo cont. Ajá. Miren, coplacli, condeva, ¿ya? Aquí ya estamos hablando de algunas de las competencias del marco del buen desempeño docente, ¿no? Entonces la fíjese, la ¿Con qué tendrá que ver la A ver, ¿con qué tendrá que ver la A ver, voy a ahorita preguntarles a todos. Y acá pare. Y luego pracética. Ajá. Ya me recordé. ¿Se dan cuenta? Y me recuerdo, Me recuerdo. Claro, de memoria, evidentemente. Coplacli condeva pare pracética. Coplacli condeva pare pracética. Mira, yo cada vez que quiero explicar el tema de las competencias del marco del buen desempeño docente, y me quiero detener algunas de ellas, tengo que recordarme. Entonces, ¿de qué tratará la A ver, estamos preguntando a todos, ¿de qué creen que trate la ¿Sí? La la primera competencia. A ver, comunicación, ya, suelen. A ver, Iskra, competencia, conocer, Marita. Claro, Marita, ¿no? Marita, a ver, tú eres la que nos ha puesto, pues, conoce y comprende, ¿sí o no, Marita? Sí, estoy al tanto, Marita, de lo que tú estás haciendo, ¿sí o no? Me doy cuenta de quiénes participan y no participan. Marita sabe, pues, porque ella puso la primera competencia, coordinar contenidos, convivencia. Fíjense, voy a colocar lo siguiente, ¿ya? ¿Con qué tiene que ver la
Mire, esta es una de las primeras competencias del marco del buen desempeño docente. La primera competencia, co. A ver, co tiene que ver con conocer, tiene que ver con comprender. A ver, coloquen ustedes en el chat, conocer y comprender. A ver, vamos, escriban todos en el chat, conocer y comprender. Escríbanlo ahí, conocer y comprender. Excelente, Yolanda, Mercedes, Suelen, Jesús, Darwin. Conocer y comprender. Ángela, Marita, excelente. Conocer y comprender, Cecilia. Muy bien, Elizabeth, Hermógenes. Miren, la primera competencia tiene que ver con conocer lo que tú decías, Suelen. ¿Te acuerdas, Suelen, que hablabas de contenidos? El maestro tiene que conocer su especialidad. El maestro tiene que conocer su tema, porque tú eres docente. Tienes que conocer, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, aquí en esta competencia nos habla de algo fundamental. Tienes que conocer a los estudiantes. Miren, Suelen, entonces va más allá de tener conocimiento, Suelen, ¿sí? Rodolfo, va más allá, Lucy, Carol, es conocer a los estudiantes, comprender a los estudiantes. De eso se trata la competencia, conoce y comprende las características de los estudiantes. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que plantear cuando trabajemos en una educación básica alternativa, y tú vas a tener estudiantes jóvenes, de repente chicas que están gestando, y algunos adultos que hay también en tu aula. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Conocer y comprender la característica de tu estudiante, ¿sí? Eso es Suelen. Entonces, esa es la primera competencia que tiene que desarrollar el docente. La primera competencia. Entonces, cuando les preguntaban, ¿no? A los maestros, dicen que vamos a hacer ahora el diagnóstico. El diagnóstico, todos los profesores, y les digo, yo soy crítico con los maestros, yo soy profesor y soy muy crítico. Los profesores decían, pero ¿cómo vamos a hacer ese diagnóstico ahora que van a retornar los estudiantes a la presencialidad y a la semipresencialidad? Ahora el Ministerio de Educación nos está diciendo que tenemos que hacer un diagnóstico. Pero obviamente, si tú conoces tu competencia, sabes cuál es tu competencia, ese diagnóstico implica conocer y comprender con qué conocimientos, con qué competencias, con qué desempeños, con qué habilidades están llegando tus niños o tus adolescentes o tus estudiantes de la EVA a la institución. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es una competencia clave. Yo no puedo planificar si no conozco a mis estudiantes. Hay muchos de ustedes que no han entregado una de las tareas que yo les pedí, ¿sí? Yo les había pedido como primera tarea, recordarán, que ustedes elaboren una portada. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Me envió la mayoría, una portada. ¿Por qué les pedí la portada? ¿Ustedes creen que lo he pedido porque quería hacerles dibujar, quería conocerlas en foto, quería saber vuestros intereses? Ah, Ángela, para conocerlos. Muy bien, Ángela. ¿Se dan cuenta? Tiene un propósito. La primera tarea que les dije, elaboren, ¿no es cierto? Esa portada, incluso ahí está la lectura que más les gusta. Y yo me recuerdo de algunas lecturas que ustedes han colocado, ¿sí? Incluso obras literarias han colocado. Y hay alguien que está leyendo una obra matemática. Acá hay un matemático, seguro, ¿sí? Entonces, eso es pues conocer a tus estudiantes, eso es comprender a tus estudiantes, ¿ok? Y a partir de eso, el docente recién puede, ¿qué creen que será la PLA? A ver, vamos, la segunda competencia, PLA, excelente, ¿no? La segunda competencia del marco del buen docente, tiene que ver con la planificación. Primero conozco a mis estudiantes, comprendo a mis estudiantes, cuáles son las características, qué estilos de aprendizaje tienen, cuáles son sus ritmos, cuáles son sus necesidades de mis estudiantes, cuáles son sus demandas de mis estudiantes, qué conocen mis estudiantes, con qué habilidades llegan mis estudiantes, cuáles son las limitaciones de mis estudiantes. A partir de ello, recién puedo planificar.
Entonces tú planificas el desarrollo de los aprendizajes. ¿Se dan cuenta? Miren qué interesante leerlo así, el marco del buen desempeño docente. Primero conozco, comprendo a mis estudiantes, sus características, sus demandas, sus estilos de aprendizaje, sus ritmos, ¿sí? Sus ritmos, excelente, o sus intereses. Y bueno, recién planifico. Entonces, como tú ya has previsto, porque la planificación es una previsión de lo que vas a desarrollar, entonces hay una nueva competencia. ¿Cuál es esa competencia? CLI. ¿De qué creen que trata el CLI? Suelen, excelente. ¿Y qué dicen los demás? Clima, ¿pero qué clima, Lucy? Iskra, clima escolar, Iskra. A ver, ¿qué clima? ¿Qué creen que se refiere la otra competencia? Clima institucional, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? A ver, buen clima escolar. Bueno, les tengo que decir lo siguiente, no pues, no tiene que ver con el clima escolar, no tiene que ver con el clima institucional, no. El profesor, ¿quién trabaja el clima institucional? Es el director. Cuando hablemos del marco del buen desempeño del director, ahí hablaremos del clima institucional, de la convivencia en la institución educativa. Aquí estamos hablando de un clima favorable para el aprendizaje. ¿Se entiende? Un clima favorable para el aprendizaje. Un clima favorable, porque el clima del aula, ¿no? Incluso es muy grande todavía, ¿no, Cheryl? Pero si decimos un clima favorable para el aprendizaje, es decir, que el profesor está generando condiciones para que los demás aprendan, ¿sí? A ver, solo les quiero preguntar, ¿les gusta la forma como estoy presentando las competencias del marco del buen desempeño docente? Pregunto, ¿les gusta? ¿Les agrada? ¿Sí? ¿Cómo? Excelente, Suelen, bacán. Entonces, ¿qué estoy haciendo, Suelen, Mercedes? ¿Qué hago, Ángela? ¿Qué hago? Estoy generando un clima favorable para que ustedes aprendan. ¿Se dan cuenta? ¿Quién lo genera? El profesor. Esa es mi responsabilidad. Yo tengo que generar el clima favorable para que ustedes aprendan. Y estoy utilizando estas estrategias, ¿no? De un aprendizaje, ¿no es cierto? Me estoy sirviendo de esto para que ustedes aprendan. Entonces, fíjense. Primero es la competencia, conoce, comprende las características de sus estudiantes, luego planifica el desarrollo de los aprendizajes. Si ya planificas, entonces el docente ya puede enseñar, ya puede generar el clima favorable para el aprendizaje. Hay que generar condiciones, ¿sí? Cuando ustedes se enamoran, Darwin, ¿me estás escuchando, Darwin? Cuando tú enamoras, ¿no es cierto? Tú generas un clima favorable, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya una respuesta positiva. ¿Sí o no, Darwin? Un clima favorable, si no, no te va a ir bien, Darwin, no te va a ir bien, ¿sí? ¿Me están entendiendo? Entonces, tienes que generar un clima favorable. Igualito es para el aprendizaje. Si te agrada ser docente, si tienes identidad de maestro, tienes que generar un clima. Si no es una clase más, pues, ¿no? Una clase más. Entonces, no hay identidad docente. Por eso que cuando hablamos del dominio, el último dominio, el desarrollo de la profesionalidad, el último dominio, el cuarto dominio, dice desarrollo de la profesionalidad e identidad docente. Identidad docente. Entonces, tiene que ver con el clima. Bueno, tú ya has desarrollado ese clima favorable para el aprendizaje. Claro, Milagros, has desarrollado un ambiente positivo para aprender, ¿no es cierto? Para aprender, siempre para aprender. ¿Sí? Lo que decía Cheryl, ya hay condiciones, hay un clima en el aula ya grande para todos, ¿ya? Entonces, ¿ya qué puedo hacer? Miren, recién puedo. ¿Qué será la CONT? A ver, vamos, adivinen, no estén mirando el marco del buen desempeño docente, aprendan, ¿qué es CONT? Pero no podría ser condiciones, ¿o sí? A ver, CONT. Si el clima es generar condiciones, Iskra, Milagros, Ángela, Darwin, las condiciones están en el clima, porque tú cuando hay buen clima favorable para el aprendizaje es generar condiciones para que los estudiantes aprendan. Eso es un clima favorable. Entonces, muy bien, Suelen. Tiene que ver con conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Miren, yo estoy conduciendo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Estoy conduciendo desde aquí, desde mi cama.
¿ok? Estoy conduciendo el proceso y me tengo que levantar un poco para explicar porque a veces soy estriónico, no sé, me encanta, digamos, utilizar las manos, trabajar de esa manera, acercarme. Esto he aprendido que cuando tú trabajas a nivel virtual tienes que mirar la cámara, acercarte a la cámara, señalar la cámara para que la otra persona que te está viendo sienta que están ahí. Estamos conversando, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Entonces me acerco, me alejo, ¿se dan cuenta? Eso es parte, digamos, de la conducción del proceso de aprendizaje. En la conducción del proceso de aprendizaje tiene que ver la metodología, las estrategias de enseñanza, las estrategias de aprendizaje, tu didáctica. Entonces, la conducción tiene que ver con todo eso, ¿sí? Entonces, ahí, claro, tienes que interactuar, claro, tiene que haber una interacción. Evidentemente tiene que haber una interacción, por supuesto, ¿no? Pero evidentemente no va a ser casi presencial, pero tenemos en lo posible que acercarnos por esta vía a los estudiantes para que aprendan. Entonces, aquí estamos hablando de la cuarta competencia del marco del buen desempeño docente. La cuarta competencia. Entonces, primero, conoces, comprendes a tus estudiantes, planificas los procesos de enseñanza, generas un clima favorable para el aprendizaje, conduces adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué viene? A ver, ¿cuál creen que viene? ¿Qué competencia será? Eva. A ver. Claro, muy bien, Suelen. Excelente, Suelen. Ángela, evaluación, excelente. Milagros, Iskra, Elizabeth, excelente. A ver, vamos, todos participemos. A ver, Cheryl, ya no te veo, ¿qué ha pasado? Luisa, evaluación. Muy bien, estamos hablando de la evaluación, efectivamente, de la evaluación. Pero acá hay algo interesante que también les voy a explicar más adelante, ¿ya? Estamos hablando de una evaluación formativa. Y cuando hay una evaluación formativa, no importa el resultado, sino importa la formación. ¿Se entiende? Cuando hay evaluación formativa, no te interesa todavía el resultado. No te interesa todavía el producto. ¿Qué te interesa? La formación. ¿Sí? ¿Cómo estás aprendiendo? Si realmente estás captando, estás reteniendo. Las obras que te estoy dando, ¿te agradan? ¿Las has leído? ¿Sí? ¿La disfrutas o no la disfrutas? Eso es lo que interesa. ¿Sí? No interesa una nota al final. Profesor, ¿cuánto de nota tengo? No, eso no es el problema, eso no. Interesa la formación de cómo estás aprendiendo, si estás leyendo. Entonces yo ya les he, digamos, compartido algunas obras y seguro estamos leyendo ahí, ¿no? Involucrándonos y eso nos está ayudando, digamos, a aprender. Entonces, la evaluación desde una perspectiva formativa le interesa el proceso. Esa es parte de la competencia que tiene que desarrollar el docente. El docente evalúa su práctica pedagógica, porque esta es una competencia del docente. El docente tiene que evaluar su práctica pedagógica, porque es la competencia del maestro, ¿sí? Está muy asociada a la evaluación formativa, etcétera, ¿no? Pero fíjense, el docente evalúa su práctica. ¿Ustedes creen que yo no me evalúo? ¿Ustedes se evalúan cuando enseñan? ¿Se evalúan? ¿Alguna vez se han evaluado, retornan a su casa o después de la clase dicen, uy, creo que esa estrategia me falló, debía hacer otra estrategia, uy, creo que aquí los confundí a mis estudiantes? ¿Evalúas? ¿Te has puesto a pensar y a evaluar y a decir, no, esta estrategia no me está funcionando, tengo que cambiar? Entonces el docente tiene que evaluar su práctica pedagógica, ¿sí? Y eso es clave para que aprendan, porque es una manera de, digamos, de ir reconociendo que tu competencia la tienes que ir desarrollando, ¿no? Claro, a veces no sirve y eso te puede frustrar, ¿no es cierto? Entonces, miren, estas competencias que, digamos, se plantean desde el marco del buen desempeño docente son, digamos, competencias que las tengo que practicar de manera permanente. Si tú dejas de enseñar, puedes perder la habilidad de enseñar. La competencia se desgasta. La competencia implica practicarla, entrenarla. No se olviden. Si no hay entrenamiento, pierdes la competencia. Si a ti te encanta cantar y dejas de cantar,
es muy probable que ya no cantes como antes. ¿Por qué? Se te va restando, ¿no es cierto? Y pierdes la competencia de manera gradual. Por lo tanto, cuando uno desarrolla la competencia, implica fortalecer tu entrenamiento, tienes que entrenar. A mí me encanta, por ejemplo, enseñar, ya me encanta. Si dejo de enseñar, me preocupo. ¿Por qué? Porque voy a perder la práctica, voy a desactualizarme. Entonces, la evaluación es fundamental de la práctica pedagógica y esa es una de las competencias que nosotros como docentes tenemos que trabajar. A ver, y aquí hay otra competencia, par, es la competencia 6, par. ¿Qué será par? A ver, vamos. Participación, Milagros, qué interesante. A ver, ¿qué dicen los demás? Participación. Ah, caramba, participa, claro, participación participa. Claro, estamos hablando de la competencia número 6. El docente participa en el proceso de gestión de la escuela. Entonces, Elizabeth, ¿no es cierto? Milagros, lo que tú acabas de decir, la participación es fundamental. Tú estás presente, ¿sí? A veces los docentes miramos al director y decimos, esa es tarea de los directivos, esa es tarea del coordinador, pero no, es también tu responsabilidad, porque parte de tu competencia es participar en los procesos de gestión que en realidad existe en la institución educativa. A ver, y aquí hay una nueva competencia, la la 7. A ver, a ver, a ver, ¿qué dice Suelen? A ver, en la gestión es colaborar, claro, en realidad sí, tiene que ver con el trabajo en equipo también Suelen, porque si tú participas en la gestión de la escuela, entonces tienes que participar con tus pares, ¿no? Con los docentes, con los directores, ¿no? En la gestión de la institución. Me parece bien, ¿ok? Y la ¿qué sería? Reflexionar, Suelen, respeto. No, 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 no. Yolanda, tampoco es reflexionar. A ver, ¿qué será la A ver, vamos. Están ustedes planteando sus hipótesis. A ver, ¿qué creen que serán? No estemos mirando el marco, ¿ah? Porque el marco de buen desempeño docente está publicado. Retroalimenta. Pero eso de retroalimentar, pues bueno, podría ser todos juntos relacionarse. Milagros, te estás acercando, caliente, caliente. ¿Ok? A ver, vamos a hablar un poco de la relacionarse con la comunidad. Y eso es clave en la EVA, la relación con la comunidad. La relación con la comunidad. Por ejemplo, tú vas a ir con tus estudiantes de la EVA a una empresa. Ya nos vamos a ir a la empresa de Donofrio para ver cómo están fabricando los panetones, las galletas, y ahí nos van a contar a los estudiantes de la EVA y a ti como profesor cómo producen, ¿no es cierto?, los panetones, cómo hacen los helados. Entonces, relacionarse con la comunidad en EVA implica relacionarse con la empresa, relacionarse con las organizaciones, ¿sí? Relacionarse con la iglesia, relacionarse con las instituciones sociales, con todas las instituciones. Entonces, si ese estudiante quiere aprender, en algún momento podemos ir a la Senati, vamos a visitar la Senati, o vamos a visitar una empresa donde en la práctica desarrollan habilidades para la carpintería, ¿sí? Estamos hablando de un SEBA, ¿no? De un SEBA. Entonces, la relación con la comunidad es fundamental. Pero cuando decimos relación con la comunidad, también implica relación con la familia. Es decir, si tú estás en la educación básica regular, ahorita estás trabajando en inicial, por ejemplo, estás trabajando en primaria o estás trabajando en secundaria, implica relacionarse con la familia, ¿sí? Miren, ¿alguna vez ustedes han invitado a un policía de tránsito a su aula para que les hable acerca, digamos, de el tema de la ciudadanía? ¿Alguna vez han invitado? Pregunto, ¿sí? ¿Invitaron a un policía para que les hable? No. ¿Por qué no lo hacen? ¿Han invitado a un bombero para que les hable sobre la actividad que desarrolla? ¿Han invitado alguna vez a un bombero? ¿Han invitado a un médico para que les hable sobre un tema de la salud? Un médico, el papá de uno de los niños. ¿Lo invitaron? ¿A nadie? No puede ser. Claro, eso no puede ser porque el docente tiene que relacionarse con la comunidad, sino ¿cómo aprendes? Es más, estoy pensando en invitar a alguien para que también pueda enseñarles a ustedes un tema. Voy a traer de repente a alguien,
¿no? Porque necesito de aliados, ¿sí? El docente no lo sabe todo, necesita de aliados y eso tiene que ver con la relación con la comunidad, con la relación con la comunidad. ¿Se dan cuenta lo potente que es desarrollar esta competencia? Tú te desgastas cuando de repente podrías invitar a un experto y de repente ese experto es tu amigo, es tu esposo, ¿sí? O es tu vecino, o es un conocido, es un padre de familia. Entonces, a Anacarpio, claro, en los ámbitos, por ejemplo, rurales, invitamos al yacha, ¿no es cierto? Al líder de la comunidad, para que nos pueda compartir, o invitamos a la señora, ¿no es cierto?, a la esposa del yacha, ¿no es cierto? O en Puno, invitamos al yatiri, ¿sí? Al yatiri, al verdadero amauta, ¿no? Al que sabe bastante. ¿Para qué? Para que pueda compartir a los sabios de la comunidad de Elizabeth. Excelente cuando hacemos investigación, pero la idea es involucrar a la comunidad. Hoy en día ya no estamos para que el profesor enseñe solo en la institución educativa. Y en EVA ya no puede ser que el maestro solo pueda enseñar. Necesitamos traer aliados, personas que nos puedan ayudar para que esos estudiantes de la EVA realmente salgan con esos aprendizajes que ellos esperan. ¿Ok? Entonces, muy bien. Aquí estamos hablando entonces de otra de las competencias, PRAC. Esta PRAC me gusta. A ver, esta es la competencia número 8. A ver, ¿de qué trata PRAC? ¿Qué se imaginan? ¿De qué creen que trata PRAC? ¿Qué se imaginan ustedes cuando hablan de PRAC? De PRAC. A ver, vamos. Tenemos que plantear nuestras hipótesis. Esto es, por ejemplo, trabajar el método hipotético, pues, ¿sí? Cuando ingresamos al mundo hipotético del estudiante, entonces el aprendizaje es creativo y crítico. ¿Me dejo entender? Yo estoy transfiriendo metodología, obviamente aquí a través de este medio sincrónico. Cuando ingresamos al mundo hipotético del estudiante, le hacemos imaginar, le hacemos pensar y le decimos, ¿qué te imaginas? ¿A qué crees que se refiere? ¿De qué crees que trata? Ah, entonces estamos hablando, como ustedes lo dicen, de práctica. El docente reflexiona sobre su práctica pedagógica. De eso trata esta competencia. ¿Se entendió? El docente reflexiona de su práctica pedagógica. Entonces yo después de esta sesión voy a reflexionar y voy a decir, ¿me fue bien? ¿Me fue mal? ¿Qué pasó? Debí de decir esto, debí de compartir ello. Entonces yo tengo que reflexionar sobre mi práctica. Eso tiene que ser algo inherente al trabajo del maestro. Y finalmente, ¿no? El docente tiene que actuar con, ética. Disculpen que no estoy subrayando bien, es que no me encuentro un poco cómodo. ¿Me entienden, verdad? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Porque de repente van a decir, este profesor no sabe escribir en su pizarra digital, sino que estoy en la cama y a veces esto un poco que me dificulta. Pero si me están entendiendo, no hay problema. El docente actúa con ética. Eso es fundamental, con ética. Y miren, aquí quiero hablarles así algo chiquito, cuando hablamos de ética. De ética nos han hablado muchos autores, hay muchos filósofos que nos han hablado de ética. Pero hoy en día se habla del desarrollo moral. Fíjense, del desarrollo moral. ¿Por qué? La moral es la práctica, ¿no es cierto? La ética es el estudio de la moral. ¿Me dejo entender? La ética es el estudio de la moral, pero la moral es la práctica. Y tenemos que desarrollar la moral. El desarrollo moral tiene que ver con establecer normas que conduzcan nuestro comportamiento. Y obviamente tiene que ver con el compromiso. Si tú estableces normas que orientan tu comportamiento como maestro, como docente, entonces es establecer normas, ¿no es cierto? Tú los estableces. Tú como maestra tienes tus límites, tienes tus normas, tus parámetros. Yo como profesor tengo mis parámetros, tengo mis normas, ¿sí? Sabemos lo que está bien, lo que está mal.
hasta dónde podemos llegar. En el marco de esos parámetros, ¿no? De esa moral, que es las normas que conducen nuestro comportamiento, nuestras conductas, asumimos, muy bien, Ana, asumimos un conjunto de valores como son la responsabilidad. Entonces la pregunta es, si Ana, si hemos asumido la responsabilidad, ¿estamos entregando las tareas en el podcast? Perdón, en el Padlet. ¿Todos estamos subiendo las tareas en el Padlet? ¿Sí? ¿Estamos siendo realmente responsables? ¿Sí? Esa es la pregunta. Tenemos que actuar con ética, ¿no? Entonces eso es fundamental. El maestro tiene que actuar con ética. Entonces eso es fundamental. Entonces, ¿cuántas competencias tiene el marco del buen desempeño docente? Bueno, ustedes ya lo han visto. El marco del buen desempeño docente tiene 9 competencias, ¿ok? 9 competencias. Y fíjense, estas 9 competencias tienen que ver con lo siguiente. Uno, preparación de los aprendizajes, preparación de los aprendizajes. La preparación de los aprendizajes tiene que ver con conoce y planifica. Esa es la preparación de los aprendizajes. Pero luego viene la enseñanza para los aprendizajes. Entonces, la enseñanza tiene que ver con el clima, con la conducción del proceso de enseñanza y con la evaluación. Estos dos dominios son claves. El docente tiene que desarrollarlos. Entonces, la preparación para el aprendizaje tiene 2 competencias y la enseñanza para el aprendizaje tiene que ver con conducir, con generar un clima favorable para el aprendizaje y con la evaluación, ¿no? Entonces, miren qué interesante el marco del buen desempeño docente. Espero que ahora que ustedes han aprendido el marco del buen desempeño docente, se pregunten lo siguiente. ¿Ustedes poseen las 9 competencias del marco del buen desempeño docente? Esa es la pregunta. ¿Posees? Entonces, tú tienes que hacerte esa pregunta. Pregúntate. Ángela, Carlos, Cecilia, Darwin, Elizabeth, Jimena, Hermógenes, Irene, planteen ustedes, ¿poseen la competencia? ¿Sí? Livia, ¿posees la competencia? ¿Sí? Teófilo, William, pregúntate, ¿poseo las 9 competencias? Entonces, si no posees las 9 competencias, ¿qué haces enseñando? ¿Qué haces? Porque el maestro tiene que tener esas competencias, esas 9 competencias mínimo, mínimo. Y aquí falta todavía una competencia 10 que no está. Miren, yo lo voy a colocar, yo lo voy a colocar. No estará en el marco del buen desempeño docente, pero lo voy a colocar, la 10. ¿Cuál es? La competencia digital. Digital. Esa también, no está en el marco del buen desempeño docente, pero es otra competencia que tenemos que desarrollar nosotros los maestros. Hoy en día, esa es una competencia. Si le estamos pidiendo al estudiante en el currículo nacional que conozca entornos digitales, porque esa es la competencia que va a desarrollar el estudiante, y el docente también tiene que desarrollar la competencia digital, pues. Por eso que hemos tenido problemas, pues, Carlos, ¿sí? Hemos tenido problemas cuando llegó la pandemia. Rodolfo, esos problemas hemos tenido. William, ¿me estás escuchando, William? William, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Estás ahí, William? ¿Me escuchas? Tienes que responderme, pues, William, si estás ahí. Todo está grabado acá, ¿eh? ¿Quién participa, quién no participa? ¿Sí? ¿Cuántos dominios hay? Hay 4 dominios, pues. 4 dominios. Solamente para, digamos, cerrar esa parte, ¿no es cierto? Esa parte, aquí hemos hablado de la preparación para el aprendizaje, ¿no es cierto? De la participación, es el otro dominio, participación en general, y el otro tiene que ver con el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, ¿Cuántos dominios estamos hablando? 1, 2, 3, 4 suelen, ¿verdad? Y esta participación, fíjate, la participación tiene que ver con competencia 6 y con la competencia 7. Y el desarrollo de la profesionalidad tiene que ver con reflexionar en tu práctica y actuar con ética.
¿Se dan cuenta? Entonces, esa parte está bien, Suelen, que me hayas indicado. Eso es importante, claro, porque estamos ahorita trabajando. ¿Y cuántos desempeños hay? 40 desempeños. Es decir, estas 9 competencias tienen 40 desempeños. Tú tendrías que leer este desempeño Yala, este desempeño Yala, esta Nola, Yala, Nola. ¿Saben eso de Yala, Nola, no? ¿Han escuchado hablar a algunos estudiantes? Antes, cuando intercambiábamos figuritas, ¿no es cierto? Figuritas con los estudiantes, le decíamos Yala, Nola, ¿sí? ¿Está bien? Estoy utilizando mi jerga, pues, ¿no? Mi jerga en mi álbum, pues, Ana, claro, pues, ¿no? Es mi jerga, ¿no? Mi jerga para que también estemos ahí en familia, ¿no? Conversando, ¿no? Puedo hacerlo, ¿verdad? Claro, Suelen, gracias. Muy bien. Entonces, estas son las competencias que se resumen estas competencias del docente, el COPLA-CLI, CONDEVA, PARE y Pracética. Esto debe estar pegado ahí en tu techo, cada vez que te despiertes de la cama, así como yo me despierto, miro al techo y ahí dice COPLA-CLI, CONDEVA, PARE, Pracética, ¿sí? Para que no me olvide, y te vas a recordar toda la vida y vas a saber que esas son las competencias que tienes que fortalecer de manera permanente, tienes que entrenar. El entrenamiento es una habilidad, tienes que entrenar, así como se entrena, ¿no es cierto? Los jugadores se entrenan, también entrenamos para desarrollar competencias, ¿sí? Si tú realmente quieres desarrollar una determinada competencia, hazlo, actúa, practícalo, ¿sí? Eso es una cuestión permanente. Si a ti te encanta ser coach, ¿ya? Hazlo, practícalo, ¿sí? No puede quedar solo en idea. A veces soñamos demasiado y nos dicen, claro, estás soñando porque estás durmiendo demasiado, pero hay que soñar con los pies en la tierra. Cuando uno desarrolla la competencia, practica, entrena. Entonces, estas son las 9 competencias COPLA-CLI, CONDEVA, PARE y Pracética que tenemos que desarrollar y están asociadas, ¿no? Aquí está ya lo que les he explicado, este dominio que tiene estas 2 primeras competencias, conoce y comprende, planifica, y el dominio 2 que tiene estas 3 competencias, crea un clima favorable, conduce el proceso, evalúa, y el dominio 3 participa y establece relaciones, y el dominio 4 reflexiona y ejerce su profesión. Claro, esta es una información que ya les estoy entregando de manera resumida y que les voy a enviar también, obviamente, este material, ¿no? Muy bien. Entonces hemos hablado un poquito acerca de las competencias del docente y estas competencias del marco del buen desempeño es una fuente fundamental para poder trabajar. Bueno, estamos cerrando la sesión, pero tenemos que retomar la lectura de César Picón. Tenemos que retomar. Yo había invitado a 2 personas para que puedan exponer, Wilmer Mercado y Juan Carlos Panda, pero me parece que ya no están. Wilmer, ¿estás ahí? Solo para saber, me parece que no está. Juan Carlos tampoco, me parece que está. Entonces, voy a invitar aquí a 2 personas que aún no han expuesto, y esto implica elaborar una presentación, ¿ok? Van a tener 5 minutos mínimo, 10 minutos máximo, para que nos puedan explicar esta, digamos, lectura de César Picón, el sector poblacional clave para impulsar el cambio, de la página 99 a la 109, y lo otro, qué educación y formación laboral de los Juan y Juana García esperan los centros de trabajo, de la página 110 a la 130. ¿Quiénes se animan, a ver, para anotar aquí para la siguiente clase? Miren, yo estoy siendo democrático, ¿ok? Los que no han, digamos, participado. Es en este momento que pueden animarse. A ver, escriban en el chat o simplemente activen el micro. Profe, yo podría Oscar. hacer el segundo, educación y formación laboral, me interesa, profe. A ver, entonces voy a poner Oscar Coragua, ¿verdad? Sí, profe. Oscar Coragua, excelente. A ver, y el sector poblacional, ¿quién se anima? Isaura. Yo, profesor. Isaura Vilcahuamán, excelente. Isaura. Isaura. Muy bien. Vilcahuamán. A ver.
esa lectura lo tienen, ¿verdad, Isaura, Oscar? ¿O lo vuelvo a enviar? De repente les vuelvo a enviar para que ustedes lo tengan. Ahí está la página. No se olviden, Isaura, Oscar, ustedes tienen que presentar un, un PPT. Y les voy a decir lo siguiente, no pongan mucho texto. A mí personalmente no me agrada que ustedes elaboren, digamos, una diapositiva con mucho texto, suficiente con información que lo pueden trabajar en un organizador visual, por ejemplo, ¿sí? Bien resumido, ¿sí? Para que ustedes lo expliquen, ¿ok? Uy, Wilmer, ¿dónde estás, Wilmer? A ver, pero igual, Wilmer, vamos a participar la siguiente clase. Te he estado buscando, Wilmer, las anteriores clases, ¿sí? Entonces, como no te veía, Maestro, entonces, buenas pero Wilmer, noches. no hay ningún Sí, problema. le escucho, maestro. Vamos a retomar, no te preocupes, Wilmer, ¿ok? Yo, profesor, yo A quiero ver, también. vamos a comentar. Acá va a comentar y eso va a implicar, a ver, voy a anotar aquí, Wilmer, Mercado, ¿ok? Sí, Wilmer, maestro, ¿estás ahí? buenas noches, disculpe. Ok, Wilmer Mercado, él va a comentar, lo que quiere decir que tienes que leer Mercado y iba a Ok, comentar ok. otra persona, a ver ahí, ¿se animó alguien? ¿Sí? ¿Quién se animó? Escuché a alguien que se animó también que deseaba Sí, participar. profe. Lucy de la Cruz. Lucy de la Cruz. No Sí, es ahí le Suelen. escribió. No, ahí le escribió Lucy en el chat y le estaba hablando también. A Lucy de la Cruz. Excelente, Lucy de la Cruz. Muy bien. ¿Me ayudas a tomar una foto, porfa, ahí, Suelen? Ya muy bien, ahí están entonces ellos los que van a participar en la próxima sesión, ya, con su exposición. No se olviden, Isaura y Oscar elaboran vuestra presentación. Wilmer y Lucy comentan, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que leer también esa lectura y todo es de manera crítica, ¿ok? Muy bien. Entonces, hay un encargo que quiero con ustedes para la siguiente sesión, un encargo para todos. Hoy día se iba a exponer en esto de la cultura digital el storytelling, ¿ok? Eso se iba a exponer, alguien iba a explicar, ¿ok? Lucy, ya te anoté, ¿verdad? Yo te voy a enviar la lectura, no te preocupes. Ya, gracias, maestro, Ok, gracias. pero vamos a producir un storytelling, ¿qué les parece? Esa es la tarea. Para eso les hago leer pues la cultura digital, porque cuando uno lee la cultura digital, entonces ahí uno dice, ah, caramba, esta es una actividad que puedo trabajar con ellos. ¿Qué es el storytelling? Es contamos una historia a través de un podcast. Es como el narrador de cuentos. Tú vas a narrar, ¿ok? ¿Está bien? Eso vas a hacerlo, pero en un podcast vas a narrar. Profesor, no sé narrar, no sé. Profesor, tienes que aprender a narrar. Si eres profesor, tienes que narrar como un cuentacuentos, ¿ok? Y miren, tú vas a narrar un cuento, ¿de qué tema? A ver, cualquiera de estos temas, cualquiera de estos temas, cualquiera de estos temas. Puede ser sobre el proyecto educativo nacional, sobre el marco sobre el marco nacional de cualificaciones, sobre los enfoques de la EVA. Puedes hacer una historia, un cuento sobre el marco del buen desempeño docente, eso hemos trabajado. Tú vas a grabar de manera individual. ¿Saben qué? Existe una plataforma donde yo puedo grabar un podcast, se llama El Anchor. ¿Por qué no indagan? El Anchor es lo máximo. Ahí tú puedes grabar anchor.com y ahí lo grabas y vas a tener el Anchor con tu cuenta y vas a tener ahí todos tus podcasts, porque se guarda automáticamente, como el Hotmail va a guardar tus archivos, el Anchor va a guardar todos tus podcasts. Y cuando quieras recuperar tu podcast, ahí está tu podcast grabado. Y le puedes poner un fondo musical, va a depender de ti. Vas a hacer un storytelling, vas a ser una persona que va a narrar una historia o un cuento. Y de preferencia yo les voy a dar una idea. Esa historia tiene que tener un inicio, ¿ok? Esa historia que ustedes van a presentar como tarea va a tener un inicio. Fíjense, a ver acá, va a tener un inicio, va a tener un desarrollo y va a tener un cierre. A ver, por ejemplo, profesor, a ver, ¿cómo podría ser? A ver, aquí está. El storytelling es contar una historia breve y lo van a hacer en 1 minuto máximo.
Un minuto, ya, profesor, me he pasado un minuto y algunos segundos ya. Pero es una historia rápida, concreta, una historia breve. Interesa la forma de contar, cómo lo cuentas, con el énfasis, ¿sí? Vas a bajar el tono de voz, vas a subir el tono de voz. La idea es que los que escuchen no valoren, digamos, el resultado, el desenlace de la historia, sino la emoción con lo cual vas a contar tu storytelling. Me dejo entender, vas a hacer un cuento donde me vas a hacer emocionar. ¿Me haces llorar o me haces reír? ¿O me haces tener miedo? Todas las emociones tengo que sentir, ¿sí? Tú ve qué historia sobre el PEN. Profesor, ¿pero qué puedo contar sobre el proyecto educativo nacional? Sé creativo, pues. Profesor, sobre el marco nacional de cualificaciones, ¿qué voy a hacer? Sé creativo. Profesor, sobre los enfoques de la EVA, ¿qué podría hacer? Imagínate, ¿qué podrías hacer? Son historias para llegar al corazón, ¿ok? Entonces, van a ser historias que no lo vas a contar en un minuto, ¿ya? Vamos a colocar aquí, no va a ser un minuto, va a ser máximo 2 minutos. Aquí está, aquí he colocado. Máximo 2 minutos, para que no sea también un cuentito muy corto, ¿ya? Máximo 2 minutos, no te puedes pasar de los 2 minutos, ¿ok? Ese storytelling, vas a contar una historia. Entonces, profesor, ¿cómo puedo contar? A ver, acá hay una estrategia, por ejemplo, este es el viaje del héroe, que implica llama a una aventura, cruzas el umbral, donde va a haber un conjunto de pruebas, vas a llegar al abismo, va a haber una metamorfosis, un cambio, vas a recibir el don y vas a compartir ese don. Es una lógica de cómo podrías tú narrar una aventura. O podría ser también de esta manera, ¿no? Podrías decir, érase una vez que los profesores elaboraban el proyecto educativo nacional. Cada día ellos comenzaban a definir los propósitos del proyecto educativo nacional. Un día, ¿te dan cuenta? Debido a ello, hasta que al final, ¿no? Por ejemplo, esta es una manera de contar, ¿no? Es el storytelling, ¿no es cierto? Esta es, digamos, la metodología de Pixar, ¿no? Ellos digamos, hacen películas, que lo vemos a veces en estas películas, ¿no? Son productores, pues, de películas. La idea es que ustedes van a ser productores, van a producir ahora un cuento, un storytelling. ¿Qué es lo que interesa? Escriban todos en el chat. Interesa la emoción, pónganlo ahí. ¿Qué interesa? ¿Qué interesa de esto? Interesa la emoción, Darwin, ¿sí? Va a ser relacionado a la educación, Darwin. Hemos dicho relacionado al proyecto educativo nacional, a los enfoques que hemos trabajado de la educación básica alternativa, al enfoque intercultural, si deseas, o a lo que hemos trabajado en el marco del buen desempeño docente. De repente vas a trabajar sobre una de las competencias del marco del buen desempeño docente, no lo sé. Imaginemos, lo que nos interesa aquí en este storytelling es la emoción, que nos hagas vivir, ¿ok? Muy bien. Bueno, yo les agradezco a ustedes por la clase. Siempre disfruto, digamos, en esta clase con ustedes. Que les vaya muy bien y nos vemos la próxima sesión.